Vamos a leer la Biblia en Ezequiel capítulo 37, del versículo 1 al versículo 10. Quiero que vayamos juntos y naveguemos a través de las Escrituras, algo que un profeta llamado Ezequiel, Dios le anunció, le mostró y le dijo que hablara. Y hoy vamos a estar meditando sobre eso en Ezequiel 37, versículo 1 al 10. Si usted necesita ayuda, no tenga temor, no tenga miedo. Yo sé que habrá alguien más que contento en ayudarle en poder encontrar esta cita bíblica. A veces yo sé que cuesta. Y también lo tenemos acá en las pantallas por si gustas leerlo juntamente todos en este momento. Ezequiel capítulo 37, versículo 1 al 10. Dice de la siguiente manera: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí, dice el profeta, que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por ciertos, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre esos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. En versículo 5 dice: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Y sabréis que yo, dice, soy Jehová. Profeticé pues, dice el profeta, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor: espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Amén. Lo dejamos hasta ahí, iglesia. Toma asiento. Ya todos han dicho: Byron, estoy listo, dispuesto para abrir mi corazón. Cuando nosotros decimos: Byron, estoy listo, digo amén, significa que vamos a abrir nuestros corazones, y de igual manera ponemos en silencio nuestros celulares, nuestros teléfonos móviles, para de esa manera poder todos enfocarnos de una manera muy, muy eficaz. Amén, iglesia. Hoy vamos a hablar sobre el cementerio. ¿Qué te parece? Uno dice: bueno, pero qué locura es esto. Espérate, ten paciencia. El cementerio, pensé que todo había acabado. Presta atención. Cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros leemos las Escrituras, me doy cuenta de algo. Yo te he dicho de que la Biblia nos revela y nos muestra verdaderamente el poder, la grandeza de Dios, que para Él no hay nada imposible. Para Él todas las cosas son posibles. En una porción de las Escrituras, la Biblia nos narra de un hombre llamado Abraham, a la cual Dios le hizo una promesa. Y le dijo: Abraham, yo te quiero hacer a ti, de hecho te voy a hacer a ti un padre de muchas personas, de muchedumbres. O sea, tu descendencia será muy, muy grande. Y yo voy a bendecir tu descendencia. Y de hecho la tierra, o sea, las personas van a ser bendecidas a través de tu descendencia, le dijo Dios a Abraham. Hasta aquí todo va bien. Hasta aquí la promesa es perfecta. Tú dices: Byron, qué hermosa esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Préstame atención. Pero había un problema. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Te lo puedo decir o no? El problema era que Abraham, su edad era ya avanzada. Alrededor de casi 100 años tenía Abraham. Y no solamente esto, las Escrituras nos narran y nos explican que su esposa Sara también lo seguía a él de la edad, y más o menos tenía 90 años de edad. Entonces, bueno, ¿qué locura es esto? Sí, espera. Encima, para ponerle la cereza al pastel, no solamente tenía casi 90 años de edad Sara, sino que toda la vida había sido una mujer estéril. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, que no podía tener hijos. Pero Abraham está escuchando la voz de Dios que le está diciendo: Abraham, yo voy a hacer que tu descendencia sea grande.
Cuando nosotros escuchamos esto y vemos la situación de Abraham, claro que no tiene sentido. Claro que nuestra lógica no suena. Es un anciano de casi 100 años. Su esposa también es una anciana de casi 100 años. Aparte de eso, su esposa es una mujer estéril, no puede tener hijos. Cuando yo leo las Escrituras me doy cuenta que años más tarde, verdaderamente, Sara queda embarazada. Y las Escrituras nos narra que nace de este matrimonio un hijo llamado Isaac, que era el hijo de la promesa, al cual Dios le había dicho a Abraham. Ahora, la pregunta hasta aquí es cómo era posible esto. ¿Cómo es que Abraham no se debilitó y no dejó de creer en Dios cuando Dios le estaba dando esta promesa? ¿Te lo puedo decir o no? Porque Abraham sabía y conocía verdaderamente al Dios a quien él le servía. O sea, él sabía que al Dios a quien él había entregado su vida y había puesto la fe en él, verdaderamente no había nada imposible para hacer en sus manos. Mira lo que dice Romanos 4:17. Abraham creyó lo siguiente: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, hablando de Abraham, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Presta atención. Abraham cree en Dios y aún la promesa que Dios le estaba dando, aún su circunstancia que él estaba viviendo, eran contrarias. O sea, era un anciano, su esposa era una mujer estéril. Dios le está prometiendo hijos. ¿De dónde van a salir hijos? Normalmente nosotros tenemos los hijos cuando estamos pequeños, estamos jóvenes, ¿sí o no? Nosotros nos acaba de nacer otra bebé, gracias al Señor. Imagínate. Y creo que la edad se pronostica, o al menos se recomienda, que los hijos se tengan a temprana edad de 30, 35 años, 40, más tardar ya corre un poco de riesgo. Sin embargo, Abraham con Sara es el doble de la edad que nosotros normalmente conocemos que tienen hijos. Sin embargo, la Biblia nos narra esto porque Abraham nunca debilitó su fe, al contrario, se fortaleció en ella. Presta atención a esto, se fortaleció en la fe y creyó. Se fortaleció en la fe y dijo, no, yo voy a seguir creyendo que Dios lo puede hacer, porque Dios es un Dios que puede llamar las cosas que no son como si fuesen. Esto suena raro, ¿no? Pero Dios tiene el poder para llamar a aquellas cosas que nosotros no podemos ver, que ni sabemos que pueden existir, pero Dios las puede hacer. Tiempo más tarde, Dios le dice a Abraham, Isaac ya había crecido un poco, el hijo de la promesa, y le dice a Abraham, entrégame a tu hijo, sacrifícame tu hijo. Y yo sé que esto salía de normalmente lo que Dios pedía, no pedía sacrificios humanos. Claro que no iba a permitir un sacrificio como esto, pero quería ver hasta dónde la fidelidad de Abraham. Y dice las Escrituras que Abraham tomó al hijo, tomó la leña, tomó el fuego y dijo, vamos a ofrecer un sacrificio. El hijo le pregunta y le dice, papá, ¿para dónde vamos? Bueno, vamos a ir a sacrificar a Dios. Sí, papá, pero miro la leña, ok, miro el fuego, pero el cordero, ¿dónde está? Lo que él no sabía era que él era el cordero. Y yo sé, es una prueba difícil que a nadie más en las Escrituras nos explica que Dios hizo esta prueba. Cuando está a punto de entregárselo a Dios, de sacrificarlo delante de Dios, Dios lo para y le dice, no lo hagas. Ahora, lo que nosotros no entendemos hasta este momento, que más adelante, Hebreos 11, versículo 19, nos explica. Y dice que Abraham, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Presta atención a esto. Por la fe dice que Abraham, él entregó a su hijo, pero Dios no lo permitió literalmente que lo sacrificara. Pero Abraham en su corazón, déjame decirte, que lo entregó. Él estaba dispuesto a entregar a su hijo porque él sabía. ¿Por qué, Byron? Presta atención. Porque él sabía que aunque él matara a su hijo, Dios tenía el poder para volver a resucitarlo y darle la vida de nuevo. Que en sentido figurado, dice el escritor de Hebreos, Abraham recibió a su hijo Isaac ya resucitado. Figurado, no literal, figurado. O sea, lo entregó en su mente, en su corazón, en totalidad, sin pero alguno. Entonces, cuando yo leo esto, me doy cuenta de que Abraham entendía y comprendía qué tan grande
era el Dios a quien le servía. Él sabía, número uno, que Dios podía llamar las cosas que no son como si fueran. Él sabía que Dios, aunque le entregara a su hijo Isaac, el único, el primogénito, el único que tenía en ese momento, aunque lo matara, Dios le podía dar vida, porque Dios es el dador de la vida. Ahora, quiero que vayamos despacio en esto, por lo que estamos a punto de entrar. Dios, entonces, es el que todo lo puede. Dios es el que para Él no hay nada imposible. Él simplemente manda y las cosas se hacen. ¿Estamos de acuerdo con esto? Habiendo dicho esto, habiendo explicado esto, cuando nosotros leemos las Escrituras en el libro de Ezequiel, donde arrancamos, la Biblia nos narra un panorama tipo así. Te lo voy a narrar así. Dice las Escrituras que Ezequiel era un profeta, el cual profetizó más o menos alrededor de cuando Israel estaba cautivo bajo el poder de Babilonia, bajo Nabucodonosor. O sea, los israelitas estaban en cautiverio en el momento que Ezequiel está profetizando. Cuando Dios levanta a Ezequiel, Israel no estaba pasando la mejor temporada. Israel estaba pasando por dificultades, estaba pasando por cautiverio, estaba pasando por desesperanza. ¿Me explico, iglesia? No había esperanza en ellos, no había algo que les dijera, bueno, mañana se van de este lugar. Simplemente ellos estaban ahí cautivos, no sabían cuándo iban a ser libertados. Entonces en este momento Dios le habla a Ezequiel y le dice, te voy a mostrar qué es lo que verdaderamente está pasando en mi pueblo de Israel en lo espiritual. Quiero que veas cómo ellos se sienten. Quiero que veas la desesperanza que ellos tienen. Y dice las Escrituras en el versículo 1 que la mano de Jehová vino sobre Ezequiel y lo llevó en espíritu a través de una visión, y lo lleva y lo posiciona en un valle, donde en ese valle, presta atención a esto, suena de locos, claro que sí. En este valle no habían flores, no habían árboles a lo mejor. Lo único que Ezequiel veía, y él lo explica cuando escribe en el capítulo 37, dice que él veía huesos humanos, huesos secos. Era tipo un cementerio, el cual estaba regados en el valle, muchos huesos tirados. Cuando tú ves esto, ¿qué haríamos nosotros, iglesia, si de repente miramos una situación como esta y lo único que miramos es huesos secos? Miramos obviamente desesperanza, miramos algo que ya está muerto y que no hay vida en aquel lugar. Entonces Dios lleva a Ezequiel al valle de los huesos secos. O sea, no había nada, puros huesos humanos, huesos de personas ya muertas, no había carne, no había nada, eran solamente huesos. Y Dios le hace la siguiente pregunta a Ezequiel. Ezequiel, ¿qué piensas? ¿Esos huesos van a vivir o no van a vivir? Claro, esta pregunta a nuestra lógica, a lo que nosotros nada más estamos viendo, es difícil de responder. Porque para nosotros esos huesos simplemente son huesos. ¿Qué va a pasar? Nunca hemos visto que un hueso empiece a recobrar vida. Entonces Ezequiel se reserva la pregunta y no quiere responder sí, ni tampoco quiere responder no. Él dice, tú sabes, Jehová, tú sabes, Dios. Tú sabes si estos huesos vivirán. Tú sabes si verdaderamente estos huesos pueden recobrar vida. Tú lo sabes, yo no sé. Entonces le dice Dios a Ezequiel, que me encanta esta escritura. Entonces Ezequiel profetiza sobre ellos. Ezequiel, háblale a esos huesos. Háblales de mi palabra. Háblale sobre mí. Háblale palabra de Jehová, Ezequiel. ¿Qué te parece esta propuesta que Dios le está haciendo a Ezequiel? Le está diciendo, habla, profetiza sobre unos huesos que simplemente están secos por ahí en la tierra. Y Dios le está diciendo, háblale, diles. Y préstame atención. ¿Sabes lo que me llama la atención de esta escritura? Es que Dios sí tiene el poder para hacer algo con esos huesos. Pero lo que me impacta y siempre me ha impactado y me llena es que Dios, aunque Él tiene el poder para hacerlo, le da una tarea a Ezequiel. Y la tarea que le da a Ezequiel es habla, profetiza sobre esos huesos. O sea, a pesar de que Dios tiene para decir, bueno, los levanto y ya,
Dios le dice, te voy a entregar esta tarea a ti, Ezequiel, y habla sobre ellos, habla palabra de mí sobre ellos. Y Ezequiel, al escuchar esta orden, este mandato de hablar sobre esos huesos, entonces dice las Escrituras que Ezequiel empieza a hablar y empieza a profetizar la palabra que Dios le había dicho que profetizara. Ahora, ¿qué te parece si Dios te dice hoy en esta noche, profetiza, háblale al problema, a la dificultad, a la situación que hoy estás pasando? Dios tiene el poder para cambiar lo que estás viviendo. Dios tiene el poder para hacer algo transformador, algo diferente hoy en esta noche. Pero muchas de las veces Dios se detiene y te dice, habla y profetiza sobre esa situación que estás pasando. Yo tengo el poder para hacerlo, dice Dios. Pero yo quiero entregarte la tarea de que tú hables, de que tú profetices sobre esos huesos secos. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Verdaderamente tomáramos la palabra que Dios nos está diciendo, profetiza, o nada más la ignoramos y decimos, no creo que pase algo? Como a veces nosotros vivimos bajo incredulidad, decimos, no creo, Byron, que pase algo, mejor me quedo callado y no hablo nada. Pero Dios te está diciendo, Ezequiel, profetiza, habla sobre esos huesos. ¿Qué tal si hoy Dios te dice, háblale a esa enfermedad, profetiza sobre esa enfermedad? Yo tengo el poder para hacerlo, dice Dios, pero quiero que tú lo hables, quiero que tú lo creas, quiero que tú lo profetices y te hables a ti mismo. Qué hermoso es esto, saber que Dios es un Dios poderoso, creador del universo entero, que no hay nada imposible. Aún así, nos toma en cuenta a nosotros y nos dice, hablen sobre la situación que hoy están viviendo. Las Escrituras nos siguen narrando entonces que Ezequiel empieza a abrir su boca y empieza a profetizar lo que Dios le dijo. Lo que quiero que en esta noche todos vayamos juntos, iglesia, es lo siguiente. Es que a veces nosotros no nos damos cuenta de que el hablar la palabra de Dios tiene una gran efectividad, tiene un gran poder. Nosotros muchas de las veces ignoramos, y no me vas a dejar mentir sobre esto, muchas veces ignoramos, iglesia, el poder que tienen nuestras palabras, y no nuestras palabras vacías. Yo digo palabras que Dios nos dice, háblalas, profetízalas. Esas palabras verdaderamente tienen un poder demasiado grande. Las Escrituras dicen en Proverbios capítulo 18 versículo 21 que la muerte y la vida están en el poder ¿de dónde? De la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Préstame atención, el poder de la vida y el poder de la muerte está en nuestra lengua, en nuestra boca, en lo que nosotros hablamos, en lo que nosotros estamos dispuestos a profetizar o en lo que nosotros estamos dispuestos a hablar de parte de Dios. Romanos 10, versículo 8 al 10, mira lo que dice de la siguiente manera. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo que nosotros ignoramos muchas de las veces es el poder que tienen nuestras palabras, el poder que tiene lo que sale de nuestra boca, obviamente direccionado de parte del que hizo los cielos y la tierra. Y no solamente esto, mira lo que dice en Números 20, versículos 7 al 11. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad. ¿Qué le dice? Hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó, y reuniendo a Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, burros, dice en mi traducción por acá, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano, ¿y qué pasó? Y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. ¿Qué es lo que le dijo Dios unos versículos más antes a Moisés? Háblale a la peña. Pero Moisés se le salió el viejo hombre que traía adentro.
Y le dijo, miren, burros, ustedes que nunca entienden, cabeza huecas. Dios ha hecho tantos milagros en medio de ustedes y ahora ustedes están murmurando en contra de Él. Murmuraron en contra de mí, de mi hermano Aarón. Ahora, para que todos sepan que Dios puede darle agua, presta atención. Dios dará agua de esta peña. Y en vez de hablarle a la peña, que es lo que Dios le había dicho, la garroteó 2 veces. Y la peña dio agua. Esto obviamente tuvo una consecuencia, Moisés, que no lo vamos a hablar hoy, pero tuvo una consecuencia, la cual Dios le dijo, no hiciste bien por lo que hiciste. Yo te dije, háblale. Porque el poder está en nosotros hablar lo que Dios nos dice que hablemos. Hablad tiene una consecuencia, algo positivo o algo negativo el día de mañana. Cuando nosotros creemos y hablamos con seguridad de parte de Dios, sé que algo puede cambiar. Yo lo creo con todo mi corazón. No hablamos sobre nuestras propias ideas, no hablamos lo que nosotros pensamos o creemos, hablamos palabra del que hizo los cielos y la tierra. Entonces, cuando nosotros conocemos al Dios que nos ha mandado, al Dios que nos ha creado, al Dios que nos da la oportunidad de vivir, y escuchamos lo que Él nos dice y hablamos lo que Él nos está diciendo, que hablemos, Él te va a decir, háblale a la peña. Y no creo que tú la garrotees, ¿verdad? Creo que tú vas a ir y le vas a hablar a la peña. Peña, vas a dar agua. Porque eso es lo que acaba de decir Dios. Eso es lo que acaba de decir Jehová. Entonces, cuando llegamos a este punto, las Escrituras nos dicen que Ezequiel empieza a profetizar. Empieza a hablar. Porque la tarea que Dios le había dado era profetiza. Habla. Háblale mi palabra. Y empezó entonces Ezequiel a hablarles y les empieza a decir, miren, en ustedes huesos secos, no ustedes, es lo que dice Ezequiel. En ustedes huesos secos, dice Ezequiel, va a pasar algo, va a suceder algo. Y es que va a entrar espíritu, va a haber vida en ustedes. Empezó a hablarle a los huesos y yo digo, vaya, qué fe en ese momento hay que tener. Si a veces, ¿te lo puedo confesar o no te lo puedo confesar? Allá que estamos entre hermanos, a veces cuesta con personas predicar delante de personas que las miras como que están enojadas. Eso para aquellas personas que predican. A veces cuesta estar delante de un grupo de personas que ni siquiera te están viendo con los mejores ojos. Y tú dices, tengo que hablarle a esta persona. Sí, tienes que hablarle, te dice Dios. Imagínate, Ezequiel está delante de simplemente unos huesos y tiene que decirles que van a vivir. ¿En qué cabeza cabe esto? Claro, en cabeza humana no cabe, pero la orden era, háblale a esos huesos. Es probable que en su mente Ezequiel dice, bueno, no sé, pero ¿sabes qué? Le voy a hablar. Y empezó a hablarles, y de repente empezó a haber un movimiento en la tierra, y los huesos se empezaron a poner en el debido lugar donde correspondían. O sea, el hueso que va acá abajo se pegó con el de arriba, la cintura, y todo empezó a cobrar sentido. Y vio la calavera, que parecía una calavera sexy, vio una calavera que se reconstruyó y de repente no solamente ya estaban los huesos, sino empezaron los tendones a unir los huesos. Y él seguía hablando y él seguía profetizando sobre aquellos huesos secos. Y ahora no solamente habían tendones, ahora los tendones fueron cubiertos por la piel y estaban ya los cuerpos totalmente hechos. Pero faltaba algo, faltaba vida, que era el espíritu, el soplo de Dios. Y aún Dios le dice, aún Dios le dice, habla, profetiza sobre el espíritu, profetiza y diles que van a recibir el espíritu y van a vivir. Y Ezequiel dice las Escrituras que lo hace. Escuchen, profetizo sobre ustedes que van a tener vida, espíritu va a soplar de los 4 vientos y ustedes vivirán, dice Ezequiel. Y las Escrituras nos narran, iglesia, que ahora aquel valle que solamente era huesos secos, ahora un ejército de gran manera firmes y con vida delante de Ezequiel a través de la visión que él estaba viendo. Ahora, ¿por qué hablamos esto, iglesia? Es porque Israel estaba viviendo uno de los tiempos más oscuros en la historia de los israelitas, y era que Babilonia los tenía bajo opresión, bajo cautiverio. E insisto, al principio te lo dije, para ellos no había esperanza. Lo único que ellos podían en ese momento pensar era cautividad.
no veían una esperanza de libertad en ese momento. Pero Dios está diciendo a Ezequiel, te voy a mostrar algo para que tú vayas y les digas a los israelitas que aunque ellos están viendo en este momento una dificultad en la cual no hay esperanza, yo puedo hacer que esos huesos secos puedan volver a tener vida. ¿Me estoy explicando, iglesia, o no me estoy explicando? Aunque parece que no hay nada, ya no hay esperanza para el pueblo israelita, Ezequiel ve y tú les vas a profetizar y les vas a decir, escuchen la palabra de Dios que los va a levantar y los va a libertar y hay esperanza para ustedes. Ahora es acá donde yo me detengo y lo aplicamos a nuestra vida que hoy estamos viviendo, nuestra vida que hoy estamos todos los presentes. Y yo digo, iglesia, hay poder en lo que nosotros hablamos. Hay poder en lo que sale de nuestra boca. Byron, estás loco, no creo que haya poder. Bueno, háblele mal a una persona a ver si no lo van a retar, lo van a trompear. Ay, no hay poder. Sí hay poder, lo vas a enojar. Ofende a alguien. A veces no hay poder, entonces ofende a alguien cuando salgas de aquí. No, son bromas, no lo vayas a hacer. Capaz lo hacen. Oh, el pastor me dijo que lo hiciera. No lo haga. Es un ejemplo. Si crees que no hay poder en lo que hablas, insulta a tu esposa. Y ya no va a haber pupusas por toda la semana. Insulta a tu hermano, insulta a tu jefe, a ver si te va a tolerar. ¿Tú piensas que no hay poder en lo que tú hablas? En lo que sale de tu boca hay poder. Ahora, si tú cambias eso que estás hablando por algo verdaderamente positivo y transformador, tendrá algo, un impacto, insisto, positivo. O sea, en vez de maldecir, tú bendices. En vez de desearle el mal a alguien, tú le deseas el bien. En vez de decirle, bueno, te deseo la muerte, ¿por qué no le deseas la vida? Y creo que esas palabras tienen un efecto diferente en cada una de las personas, en los oyentes. Incluso en aquellas cosas que parecen que ya no va a suceder nada. Dios dice, detente, quiero que profetices sobre esos huesos secos. Detente, quiero que le hables a esos huesos secos. Pero Señor, son huesos secos, háblales. Diles que aún hay esperanza. Empieza a hablarle, empieza a predicarle a esos huesos secos, porque creo que algo puede suceder. Dice, lo que quiero en esta noche sembrar en cada uno de todos los que están presentes es, por más difícil que mire la situación, por más desesperante, por más seco que se pueda ver el valle, que solamente ves huesos y nada más, no todo está perdido. Aunque veas que el cementerio no tiene vida, sin embargo no todo está perdido. Hay una esperanza, y la esperanza es la que Dios tiene sobre nosotros. A mí me impactaba esto, porque yo digo, desde ahora en adelante yo necesito cambiar mi forma de hablar. Obviamente primero creo lo que Dios me está diciendo, pero necesito cambiar mi forma de hablar y hablar la palabra que Dios me ha dado, hablar la situación que hoy estoy atravesando. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tu matrimonio está a punto, al borde de la quiebra. O sea, se está quebrando, ya no hay salida. Parece que se pelean como perros y gatos todas las noches. Parece que no hay esperanza en tu matrimonio. Parece que no hay salida, Parece que simplemente lo único que vives en la casa es huesos secos. Parece un cementerio. Lo único que respiras es muerte todos los días en tu casa. A lo que quiero decirte en esta hora es que no te rindas. Porque para Ezequiel lo que él estaba viendo era un valle donde no había vida. Lo que Ezequiel estaba mirando era un lugar donde simplemente no había nada más. Sin embargo, presta atención, el poder que Dios tiene para llamar las cosas que no son como si fueran. Cuando yo escucho esto, yo digo, no todo está perdido. El matrimonio que hoy se está quebrando, que a lo mejor estás a punto de firmar la carta de divorcio, no todo se ha acabado. Yo creo que si empiezas a creer, si empiezas a pedirle a Dios, si empiezas a profetizar y hablar que no va a suceder en el nombre de Él, yo creo que Dios puede hacer algo. A veces Dios te dice, profetiza sobre esta situación, háblale a lo que estás pasando, háblale a la enfermedad, háblale a la situación económica a lo mejor que estás pasando. Creo que nosotros debemos de
de cambiar totalmente la forma que nosotros pensamos y la forma en que nosotros estamos hablando. Porque yo no veo que Ezequiel va donde Dios y le dice: Dios, mira esos huesos, no se quieren levantar. O se empieza a quejar de los huesos. Ezequiel no va a donde Dios a hablarle de los huesos. ¿Sabe lo que hace Ezequiel? ¿Te lo puedo contar o no te lo puedo contar? Ezequiel va ¿a dónde? Donde los huesos. Hablarle palabra ¿de quién? De Jehová a los huesos. Ezequiel no le habla a Dios de los huesos. Ezequiel le habla a los huesos de Dios. Cuando tú cambias esta mentalidad, porque Dios es más grande que esos huesos secos, para Él no hay problema. Él llama a las cosas que no son como si fueran. Cuando yo me detengo a meditar en esto, yo digo: ¿cuántas veces nosotros le hablamos a Dios de nuestros problemas? La mayoría de veces es nuestra oración diaria, hablándole a Dios sobre nuestras necesidades, hablándole a Dios que me chocaron el carro, hablándole a Dios de esto, y le hablamos a Dios de todos nuestros problemas. Te hago una pregunta, iglesia, y yo me la hacía antes que te la hiciera a ti. ¿Cuántas veces le has hablado a ese problema de Dios? Que es totalmente diferente. Ya basta de hablarle a lo mejor a Dios del problema. Háblale al problema del Dios tan grande que tú tienes. Háblale a la situación que tú estás pasando, del Dios que te respalda y está contigo. Cuando Jesús dijo, presta atención, cuando Jesús dijo de la montaña que todos aquellos que creyeran y tuvieran la fe, la montaña se iba a mover, no dijo: vayan a hablarle a Dios de la montaña. Él dijo: háblenle a la montaña de parte de Dios. Lo que quiero que entiendas es que cualquier sea la situación, el problema, la dificultad, la necesidad que tú tienes, más grande es Dios que lo que estás atravesando. Que Dios es más grande, más poderoso de lo que nosotros podemos imaginar. Simplemente tienes que creer con todo tu corazón y empieza a hablarle a esa situación del poder de Dios, de cuán grande es Él. No todo está acabado, iglesia. Parece que estamos en un cementerio, parece que hay huesos secos, el valle está más muerto que nunca. Pero yo digo: no voy a ponerme a llorar. Lo que voy a hacer es voy a hablarle a los huesos palabra de Jehová. Voy a hablarle a lo que está seco, iglesia, que tiene que reverdecer en el nombre de Jesús. Voy a hablarle a mi situación que estoy pasando del Dios que yo tengo, que es más grande que ella. Voy a hablarle a la enfermedad, que las llagas que Jesucristo llevó en la cruz son más grandes que esa enfermedad. Voy a hablarle a mi desánimo, que el que está conmigo es más grande que Él. Voy a decirle a lo que me impide avanzar, que el que me impulsa a mí es más poderoso y más fuerte que lo que trata de atarme. Voy a decirle a Satanás que él es un tigre pero sin dientes, porque es más grande el que está conmigo. Voy a decirle del Dios que tengo, que es verdaderamente grande. Ya para de ver el problema, ya para de ver la dificultad y de quejarte delante de Dios. Háblale al problema del Dios tan grande que tú tienes. Háblaselo, díselo: Dios es más grande. Yo por eso digo, y hablamos con mi esposa, en momentos que pensamos, vemos personas que a lo mejor uno dice: no, esta persona no creo que se levante. A veces uno piensa así, pero sin embargo uno empieza a creer: ese no te vas a levantar en el nombre de Jesús. Te voy a ver adorando a Dios. Aunque ahorita en este momento pues en realidad no te vea que lo adores, pero yo creo con todo mi corazón que te voy a ver exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Voy a profetizar sobre ti, aunque lo único que veo ahorita es huesos secos. Perdóname, pero te voy a ver un día exaltando a Jesús. Y voy a seguirlo profetizando, voy a seguir creyendo que sucederá. Hay el vocalista de Miel San Marcos, Josh Morales. La mayoría conocemos ese grupo, Miel San Marcos. Su padre es pastor en Guatemala. Pero ellos, antes de tocar en esta banda y ser famosos como hoy lo son, adorando a Dios en diferentes lugares, ellos no eran lo que hoy son. Él cuenta que en una ocasión llegó a su casa, y no creas que llegó con la guitarra que venía de la iglesia de adorar a Dios. No, llegó borracho, iglesia. Borracho.
borracho. Se había apartado de la iglesia porque simplemente se había cansado, ya no quería seguir participando en el grupo. Y su papá es pastor. Simplemente no quiso, se hastió, es probable. Él no quiso seguir. Y esa noche, él cuenta en una de las entrevistas que le hicieron, que él llega esa noche, toca la puerta y su padre le abre la puerta en la madrugada. Y cualquiera de nosotros, cuando uno ve a un hijo entrar a nuestros hogares, que llega borracho, que llega maloliente, sin nada, y tú dices, ¿en serio? Borracho. Uno lo manda incluso hacia afuera. Pero él narra que su papá, cuando lo ve entrar, no lo recibe con unas palabras negativas, ni tampoco lo recibe como, hoy, bueno, eres un valle de huesos secos, se acabó, no hay vida en ti. Su papá, aun cuando lo miró, que estaba borracho, él seguía profetizando y hablando palabra de Jehová sobre él. Y dice que el papá, cuando lo vio entrar, dice que lo abrazó. ¿Te lo puedo decir o no te lo puedo decir, iglesia? Y le dijo, ¿dónde está mi adorador que va a ir por las naciones? Dice que en ese momento el borracho, no sé con cuántas cervezas, pero que esa palabra tuvo un efecto en su corazón, que subió a su cuarto y agarró el piano y empezó a adorar a Dios. Y quizás estaba borracho, pero desde aquel entonces su vida cambió. Lo que quiero que entiendas es que aunque la situación que estás viendo hoy, a lo mejor tu hijo, a lo mejor tu padre, yo sigo creyendo por mi papá, que no quiere saber nada. Créeme, si hay alguien duro de corazón, que se niega siempre está señalando hacia afuera, es mi papá. Pero yo sigo creyendo que él le va a adorar a Dios. Yo sigo profetizando sobre él. Yo sigo hablando, papá, eres bendecido, eres transformado por Jesús. Y te voy a ver el día de mañana con esa identidad que tienes, con esa intención que tienes en tu corazón de que haces las cosas bien, las vas a hacer bien para el Señor también. Así como te esfuerzas para trabajar, yo sé que te vas a esforzar el día de mañana para Jesucristo. Y cuenta mi San Marco que su papá lo recibe y le dice, ¿a dónde está mi adorador? Cualquiera de nosotros viene y decimos, ¿dónde está este borracho? Vete de esta casa. No te quiero aquí. Eres un borracho. Mira el testimonio que estás dando. Yo soy un pastor. ¿Y qué va a pensar la persona? Es un hijo que está perdido. ¿Qué va a decir la persona? El pastor no le importó esto a aquel papá. Él dijo, ¿saben qué? Es probable que hoy las personas digan, ¿dónde está este Josh? ¿Dónde está esta persona tirada? Pero yo voy a seguir creyendo. Yo le voy a decir, ¿dónde está mi adorador? Por eso te digo, sobre la situación, insisto, que puedas atravesar un día, no la des por vencida. No la tires al cementerio. No la tires a la tierra del olvido. No la tires a la tierra o al valle de los huesos secos. No la dejes por un lado. Yo quiero que sigas creyendo, porque mientras hay vida, aún hay esperanza para que las cosas sucedan. Yo quiero que sigas caminando y avanzando, teniendo fe y hablándole a la situación del Dios tan grande que tú tienes, diciéndole que tu Padre te ama demasiado y puede hacer algo por mi vida y por mi familia. Yo sé que en su momento mi madre oraba por cada uno de nosotros y quizás no miraba, obviamente, un cambio. Nos venimos para los Estados Unidos y nunca vi un cambio quizás en El Salvador, hasta que un día Jesús se reveló a mi vida y quizás fueron algunas de aquellas oraciones que mi mamá seguía creyendo y esto le van a servir a Dios. Y hoy acá estamos predicando de Jesucristo. Estamos hablando de su amor, estamos hablando de sus misericordias, porque en Jesús no todo está acabado. En Jesús hay vida, donde solamente vemos que hay muerte. Termino con esto, iglesia, pero quiero que te lleves esto en tu corazón. Ezequiel, desde el versículo 7 al 10, dice de la siguiente manera: profeticé, pues dice, como me fue mandado por Dios, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos
y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé, dice Ezequiel. ¿Y tú piensas que nada pasó? No, algo sucedió. Profeticé como se me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Cuando te das cuenta y lees esto, tú dices: Byron, entonces ¿aún hay esperanza para mi vida? Claro, claro que sí. No pienses que todo se ha acabado. No tires tu vida al cementerio, no tires tu vida al valle de los huesos secos. No te rindas. No pienses que tus hijos ya se perdieron. No pienses que tu cónyuge también ya se perdió. No tires la toalla. No te atrevas a pensar que Dios no puede interrumpir. Claro que sí. Lo que Dios está tratando de decirte es que no te rindas y que hables palabra de Él sobre esa situación. No todo está terminado, iglesia. En el momento que nosotros quizás arrojamos las situaciones, las necesidades y nos rendimos y decimos: no creo, ya no va a suceder nada, lo ponemos en el cementerio, en ese lugar olvidado, donde incluso quizás nuestros sueños han muerto, las intenciones han muerto, quizás incluso la fe está en ese cementerio. Quizás una enfermedad simplemente la tiraste en el cementerio. Quizás dejaste de creer por lo que Dios puede hacer por tu familia y lo pusiste en el cementerio. Parece que todo está muerto. Pero déjame decirte que no todo, verdaderamente no todo está perdido. Cuando yo leo Ezequiel 37, aumenta mi fe y me fortalece. Y yo digo: vaya, Señor. Cuando pienso que todo se ha acabado, puedo aún llamar tu nombre y sé que tú puedes hacerlo por mí. Donde pienso que ya no hay salida, donde pienso que ya no habrá vida, yo creo que Dios puede hacer algo. Esto representa un avivamiento en aquel lugar donde Israel estaba cautivo bajo el poderío de Babilonia. Ezequiel se presenta delante de ellos y empieza a profetizar y les dice: israelitas, escuchen, no todo está muerto para ustedes. Dios les dice que hay una esperanza. Escucha bien, todos los que están aquí presentes, hay esperanza en Cristo Jesús. Sí hay esperanza. Te lo digo porque yo pensé que no había esperanza para mí, y mírame hoy hablando de Él, de su amor y sus misericordias. A muchas personas que dicen: me voy a quitar la vida porque ya no hay esperanza. Detente un minuto. Muchas personas que dicen: me voy a divorciar porque no creo que hay esperanza. Detente un minuto. ¿Estás a punto de rendirte? Detente un minuto. No todo está acabado. Hoy es la noche donde algo puede suceder. Solamente créelo. Solamente confiésalo. Solamente dile: Jesús, voy a hablar lo que tú me has dicho. Y voy a hablar vida sobre los huesos secos. Voy a hablar vida sobre mi casa. Y aunque hoy esté mirando todo negativo, creo que mañana, escucha bien, iglesia, aunque hoy estoy llorando, mañana voy a reír. Aunque hoy me quejo del dolor, mañana estaré gozándome, levantando mis manos y agradeciendo a Dios porque Él lo hizo, iglesia. Mañana estaremos saltando y gritando y exaltando al único que lo puede llevar a cabo. Aquel que le dijo a Ezequiel: Ezequiel, profetiza sobre los huesos secos. Y los huesos empezaron a recobrar vida y un gran ejército se puso en pie. Iglesia, ¿lo crees que Dios puede hacer algo por ti en esta noche? Dale un fuerte aplauso a Dios y nos ponemos de pie todos juntos.